En, en pocos segundos comenzamos el tema preparado para el día de hoy, gastritis y cómo reconocer cuáles son los síntomas de la gastritis, cómo podemos saber las causas en cada uno de las personas afectadas de gastritis, cuál es el tratamiento y además también cómo podemos prevenir esta peligrosa enfermedad de la gastritis. Ya estamos listos para comenzar con este programa preparado para el día de hoy. El tema es de gastritis. El tema es de gastritis. Bienvenidos a una nueva presentación de su programa Panorama Médico. El tema para el día de hoy, gastritis. Vamos a ver cómo podemos conocer los síntomas, las causas de la gastritis. Vamos a ver también cuál debe ser el tratamiento y también la prevención de esta tan frecuente enfermedad. Y efectivamente hay muchas personas que acuden a un centro médico, a un consultorio médico, a un hospital, por unos síntomas que sugieren la gastritis. Es una de las más frecuentes enfermedades que aquejan a la persona, al paciente que acude a un hospital, a un consultorio médico. Y es muy importante que podamos tratar de conocer cuáles son las causas, cuál es el tratamiento, cuáles son los síntomas para poderlo reconocer a esta tan frecuente enfermedad. También es muy importante, una de las cosas que más incidimos es cuáles son las formas en que podemos prevenir esta enfermedad tan frecuente. Muchas personas, sobre todo en un tiempo tan difícil, en la forma tan vertiginosa que se suscita nuestros días, y mucho más en Perú, en las cuales se vive una conmoción, una crisis, producto de los escándalos de nuestra clase política, producto de los escándalos de nuestro prestigioso, entre comillas, sistema judicial, fiscalía de la nación, increíble. Todo este sistema vertiginoso de nuestro sistema político siempre puede afectar en poco, directa o indirectamente, o en mucho, a nuestra salud. Todos los factores externos van a poder contribuir, las presiones laborales, familiares, etcétera, tienen que ser considerados para que podamos saber de que estamos libres de la enfermedad o de lo contrario, que estamos con esta enfermedad tan frecuente como es la gastritis. Y comenzamos diciendo de que el estómago es un órgano sumamente importante para la vida de la persona, porque es el lugar donde se va a recibir los alimentos que ingerimos. Todos los alimentos que ingerimos llegan a un almacén, y este va a ser el lugar donde lleguen en primera instancia los alimentos que ingerimos.
Y la gastritis, ¿qué significa? La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica. La mucosa gástrica es la capa interna, la pared interna, aquella que está en contacto directo, contacto íntimo con los alimentos. Esta es la capa que se afecta con la gastritis. Esta es la capa que se afecta. La inflamación de esta capa interna, eso es el significado de la gastritis. La gastritis entonces es la inflamación de la capa interna del estómago. Puede ser una gastritis aguda o puede ser una gastritis crónica. La diferencia es solamente en el tiempo. ¿Cuánto tiempo está la persona afectándose por esta gastritis? Puede ser que se esté afectando hace pocos días por algún exceso en la bebida, en el licor, después de una noche en que se ha bebido licor, puede quedar al día siguiente o a los 2 días con una gastritis aguda porque es de pocos días, pero ya cuando la gastritis tiene ya mucho tiempo, a eso le denominamos gastritis crónica. Entonces, esa es la diferencia, gastritis aguda y gastritis crónica. También por la profundidad de la lesión, podemos hablar de gastritis superficial o gastritis profunda. Entonces, son los términos que lo mencionamos para que no les llame la atención la terminología médica que a veces no se comprende bien. Pero es simple. Gastritis aguda, enfermedad de pocos días. Gastritis crónica, una enfermedad que ya está afectando a la persona por mucho tiempo. Este es un programa en el cual nos dedicamos bastante a la medicina preventiva. Soy Óscar Novoa Rosado, médico de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estamos en el programa Panorama Médico. El tema para el día de hoy, porque ya se están conectando muchas personas, muchas gracias por este nuevo día, gracias por la sintonía, gracias por los seguidores, que los domingos 7 de la mañana, Panorama Médico, temas de actualidad de nuestra realidad local, nuestra realidad nacional y también los temas médicos, pues que no deben faltar porque tenemos, ya que el Estado nos olvida, no les interesa cómo está el servicio de salud, cómo están colapsando los hospitales, no solamente en provincias, que hablar de provincias, en la misma capital, en la misma ciudad de Lima, hospitales colapsados, establecimientos de salud totalmente deficientes, equipos anticuados, equipos médicos en los cuales no permiten al cuerpo médico realizar su mejor trabajo porque faltan una serie de equipos, tecnología, sistema de registro de pacientes, y además de historias clínicas ya que deben ser ya electrónicas y medicamentos, un sistema integral de salud colapsado, en crisis, todo esto porque el presupuesto en salud pues es bastante pobre, es el 2.1%, en educación es el 3.8% del PBI. En salud es mucho menos. Si los docentes se quejan con justa razón, que es en educación el 3.8%, por eso tenemos esa calidad de los colegios, de las instituciones educativas bastante deprimentes, cómo se estudia en esas condiciones infrahumanas muchas veces, los escolares tienen que asistir de esa forma. Y a veces sin tomar un adecuado desayuno, almorzando muy tarde porque las clases escolares tardan hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, son enormes sacrificios que justamente tienen que ver con el tema del día de hoy. Y por eso es de que se necesita desde ya, voy anunciándolo como hacemos medicina preventiva. Este programa está dedicado principalmente a la medicina preventiva. Es necesario conocer estos detalles.
Porque ¿cómo podemos prevenir la gastritis si se generan todas estas condiciones inadecuadas de vida? No solamente para los padres de familia, también para los escolares. Condiciones no adecuadas, no aptas para el ser humano a estas alturas. Sin embargo, más de la mitad del presupuesto público, el 60%, alrededor del 60%, se destina para la corrupción, para los intereses y negocios particulares de los políticos, de nuestra clase política, de nuestro poder judicial tan desprestigiado, del Congreso de la República, que también lo único que les interesa es solamente salvaguardar sus intereses económicos y personales, intereses de grupo político, pero no el verdadero servicio en salud, en educación, en solucionar la crisis agraria, en solucionar la crisis del sector productivo, que vive épocas bastante difíciles, justamente por los malos gobiernos desastrosos y corruptos que hemos tenido en los últimos años. Y por eso es de que todo ese estrés, todo ese ritmo vertiginoso en la cual se vive, adultos y niños, todo eso repercute en el tema del día de hoy. Y el aparato digestivo comienza en la boca, donde ingerimos los alimentos, pasa hacia la faringe, el esófago, que es un conducto que lo lleva los alimentos desde la boca hasta el estómago. Y acá en el estómago se recibe, se almacena y además se puede ya comenzar con la digestión química, el proceso digestivo, que tiene la finalidad de digerirlos, disolverlos y luego asimilarlos, todos los nutrientes que están contenidos en los alimentos que ingerimos. Y es pues necesario conocer que el esófago es el conducto que transporta los alimentos desde la boca, desde la faringe exactamente, hasta el estómago. De allí sale todo ese contenido ya que comienza ya la digestión y llega al intestino delgado. Al intestino delgado son 7 metros de intestino delgado que tenemos. 7 metros, imagínense. Una manguera de 7 metros. Ese es lo que tenemos todos acá. Y no queda solo ahí. En la parte inferior y derecha tenemos ahí donde se encuentra el apéndice, que el órgano que cuando se hincha, se inflama, se infecta, produce la apendicitis. Ahí se transforma el intestino delgado en intestino grueso. 2 metros adicionales, alrededor en promedio, 2 metros de intestino grueso, que termina en el sigmoides, en el recto y finalmente en el ano. 7 metros de intestino delgado, aproximadamente 2 metros de intestino grueso, 9 metros de intestino. La función: completar la digestión que se inició formalmente en el estómago y asimilar, captar, extraer los nutrientes contenidos en los alimentos para que por vías sanguíneas se trasladen, se transporten hacia todas las células, tejidos y órganos del cuerpo humano. Muy bien, entonces ya entendiendo ya cómo está estructurado las diferentes partes del aparato digestivo, ahora sí, gastritis, decíamos que es la inflamación de esta capa interna, de la mucosa gástrica. La mucosa gástrica es aquella capa interna que recubre el estómago, que tiene contacto directo, por lo tanto, con el alimento que llega al estómago. Aquí está en contacto directo con esta capa interna llamada mucosa gástrica. Y hay diferencia entre una gastritis aguda y crónica, de acuerdo al tiempo de evolución, tiempo de enfermedad. Aproximadamente 2 semanas gastritis aguda, después más de 2 semanas
gastritis crónica, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, personas que sufren gastritis crónica muchos años. Esa es la diferencia, gastritis aguda y gastritis crónica. Ahora, la diferencia entre gastritis y úlcera. La gastritis es una inflamación difusa del estómago. En cambio, la úlcera es como esto, una lesión circunscrita, localizada. Es lo que se llama una herida. Una úlcera, como su nombre lo indica, una úlcera, una herida, una lesión circunscrita, localizada en un sector, como acá, en solo un sector. Esta es la diferencia entre gastritis, inflamación difusa del estómago, y úlcera, que ya representa una pequeña herida, o poco a poco se va haciendo mucho más grande. Gastritis, inflamación difusa del estómago, de la capa interna del estómago. Úlcera, una lesión circunscrita, focalizada, localizada en un sector de la mucosa gástrica. Diferencia entre gastritis y la úlcera. Y ahora, la gastritis entonces, siendo así, acá vemos, por ejemplo, mediante una endoscopía vemos a una gastritis, o sea, una inflamación difusa, que no tiene unos límites específicos, bien delimitados. Es difuso, no está bien circunscrita. A diferencia de la úlcera, donde sí es una herida de bordes bastante definidos, exactos y precisos. Entonces, la diferencia entre gastritis y la úlcera. Ahora, es muy importante que sepamos todo esto porque cada vez, no solamente a los adultos, les provoca un trastorno que es bastante perjudicial, que es bastante oneroso, molestoso, no deja trabajar, no deja comer, la persona pierde peso y tiene una serie de problemas para alimentarse. En su sistema inmunológico, lógicamente, va a disminuir sus defensas, su sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque no puede alimentarse, no puede captar los nutrientes, las vitaminas, los nutrientes energéticos que llegan al aparato digestivo producto de la ingesta de estos alimentos. Entonces, y cada vez vemos mucho más casos que no solamente están afectando al adulto, sino también están afectando a los niños, porque almuerzan muy tarde, a veces lo que decíamos al inicio, se van a las tareas escolares, se van a estudiar sin desayuno, y están ingiriendo frecuentemente comidas chatarra, con alimentos irritantes para el estómago, que tiene bajo nivel y calidad nutritiva, pero que sí de repente pues es agradable el gusto, etcétera. Comidas chatarras es aquellos alimentos que tienen excesos de dulce o excesos de grasas trans o grasas saturadas. Estos alimentos o alimentos procesados también son alimentos chatarra que carecen de una calidad nutritiva. Alimentos chatarra, y que no solamente no son nutritivos para el niño, sin embargo, los están llevando en sus loncheras estos chisitos, papillas, etcétera, alimentos procesados ricos en grasas totalmente perjudiciales para la salud del niño, sobre todo las grasas trans, que son peligrosas para el organismo del ser humano en general, y muy particularmente, mucho más importante en la salud del niño. Y cada vez vemos más niños con unas gastritis, y a veces bastante severas. Por ello hay que llamar la atención para poder estar alertas para encontrar los síntomas de la gastritis. ¿Cómo sospechar que un niño puede estar comenzando con una gastritis? El día de hoy lo vamos a referir, lo vamos a conocer. Causas de la gastritis. ¿Por qué nos enfermamos de gastritis? Existe mucho estrés, personas demasiado apuradas, personas demasiado estresadas, preocupadas, problemas familiares, problemas laborales,
problemas sociales, problemas del país. Todo esto repercuta en la salud de la población. Demasiado estrés, preocupaciones, carga laboral, etcétera, enojos, aquellas personas que reniegan frecuentemente por cualquier motivo, que reniegan, son las personas candidatas a portar la gastritis una y otra vez y tener gastritis que muchas veces son rebeldes al tratamiento, se le da una serie de medicamentos, un tiempo y muchas veces no se consigue la curación total. Mientras que la persona, aquí ya bien vamos dando precisiones, mientras que la persona no controle su sistema nervioso, su sistema emocional, su nivel de alegría, de tranquilidad, a pesar de los problemas que sobre todo en el Perú vivimos, las grandes consecuencias de la corrupción sobre la economía nacional, sobre la calidad de los servicios, la pésima calidad de los servicios educativos, de salud, sistema de salud, de los establecimientos de salud, etcétera. Todo eso necesariamente redunda en la generación, en la fácil presentación de estas gastritis. Muy bien, entonces, causas, el estrés, preocupación, de vivir renegando, esto provoca gastritis. Provoca también gastritis el ingerir demasiadas pastillas, a veces automedicación, en los cuales se toman pastillas indiscriminadamente, sin que muchas veces se requiera. Y la mayoría, digo bien claro, la mayoría de pastillas, directa o indirectamente, provoca daño, provoca lesión al estómago. Entonces, tenemos que, en primer lugar, los tratamientos con pastillas en una persona que tiene síntomas o que ya está declarado como diagnóstico su gastritis, tiene que pedir al médico que le recete medicamentos que no afecten su gastritis. Y más aún, en aquellas personas que se automedican, hay que evitar el uso de las pastillas, si es que ya la persona conoce que sufre de gastritis. Entonces, es sumamente importante el uso racional de las pastillas. Igualmente de las comidas chatarras, de las comidas con exceso de químicos, con exceso de condimentos que irritan nuestro estómago. Estos snacks, estas comidas procesadas, que incluso los que más lo consumen son los niños. ¿Y qué generación estamos produciendo? Estamos tratando en lo posible de evitar, y el Ministerio de Salud no tiene la contundencia, la energía suficiente para prohibir que muchos de estos snacks o golosinas, bocaditos, etcétera, envasados en sus bolsitas, estén muy al alcance de los niños, porque muchas veces lo están ingiriendo diariamente y están malogrando la gastritis. Y desde ya vamos diciendo que la puerta de entrada hacia el cáncer, la puerta de entrada, el inicio del cáncer de estómago es mediante la gastritis. Todo cáncer de estómago comienza como gastritis. Gastritis crónica, por supuesto, de larga evolución. Todo cáncer de estómago. No existe un solo cáncer de estómago que no haya comenzado como gastritis. Las bebidas gaseosas, por la cafeína y también por los preservantes, y además por el anhídrido carbónico que contiene en su gas. Todo esto es dañino para la mucosa gástrica. Los alimentos chatarra, que ya lo hemos mencionado, son tremendamente irritantes para la salud gástrica, del aparato digestivo en general, y muy especialmente en la salud de la mucosa gástrica, las bebidas en exceso,
los licores en exceso, el licor acompañado sobre todo de cigarro. El cigarro no solamente provoca cáncer al pulmón. Uno de los principales factores que provocan el cáncer de pulmón es el hábito de fumar, el cigarrillo. Pero no solamente provoca cáncer al pulmón, provoca enfisema, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema, sino que además provoca bronquitis crónica, provoca un incremento del cáncer de laringe, del cáncer de pulmón, ya lo hemos dicho, del cáncer gástrico, del cáncer de vejiga, entre otras enfermedades no cancerosas como la gastritis, como la úlcera péptica. Entonces, una serie de perjuicios del hábito de fumar, del cigarrillo. Entonces, en resumen, causas de la gastritis: el estrés, las preocupaciones, el vivir renegados, renegar muy frecuentemente, enojarnos. Si tenemos que expresar a veces nuestro enojo, nuestra indignación por las cosas, nuestra protesta de repente por las cosas que no son justas, que pasa en un país democrático, en un Estado de Derecho, que ya prácticamente el respeto a la población, el respeto a la ley prácticamente se vulnera muy fácilmente, y desde las altas esferas del gobierno, del Congreso, etcétera. Entonces, no solamente se genera esto, sino que además repercute sobre nuestra salud. Pero hay que expresarlo externamente. Pero internamente debemos siempre mantener, pase lo que pase a nuestro alrededor, con los problemas familiares, económicos, laborales, etcétera, tenemos que conservar nuestro equilibrio emocional. Porque si no conocemos esto, si no hacemos el control de las emociones, entonces que es fácil de que una y otra vez se esté presentando esta enfermedad. Y lo que es peor aún, muchas veces no se controla con la facilidad que debería ser, porque el tratamiento, ya vamos indicándolo, el tratamiento es abordar la solución de estas causas de la gastritis, y en forma conjunta. El tratamiento es multifactorial, como las causas son multifactoriales. Entonces tenemos que incidir no solamente con una medicina. De nada sirven las medicinas. No hay medicina milagrosa que solucione solita la gastritis. Queremos mejorar, queremos eliminar la gastritis, tenemos que también pensar en que controlar a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema emocional. Es sumamente importante. No controlamos, y por algo lo hemos puesto en número 1, porque es el principal factor que vemos los médicos a diario en los pacientes. El principal factor no es el Helicobacter pylori como se mencionó, y ya luego lo vamos a explicar. ¿Por qué? El principal factor causante dentro de la etiopatogenia, dentro de las causas de la gastritis, es esto: el sistema nervioso. Controlar el estrés, las preocupaciones, el enojo, el estar renegando. No es correcto pensar en que nos tenemos que curar, pero sin abordar este tema. La alimentación fuera del horario: comenzar a trabajar o a estudiar sin desayuno, almorzar muy tarde, que el trabajo, que el estudio, que salga muy tarde. De alguna forma, la persona tiene que comer a las 11:30, 12 del mediodía, algo por lo menos, algo saludable, algo que controle la gastritis, porque
cuanto más largo el periodo de ayuno, o sea, sin alimento, desde el desayuno hasta horas de la tarde, no existe alimento, más fácil de lesión por el jugo gástrico que contiene ácido, que es el ácido clorhídrico, o sea, el ácido muriático, sí, todos producimos el ácido muriático, el ácido clorhídrico en nuestro estómago, todos. Esa es la digestión química que se va produciendo por parte de todo nuestro aparato digestivo de los alimentos que nosotros ingerimos. Entonces, conclusión, controlar el estrés, las preocupaciones, el estar renegando, de lo contrario nunca vamos a controlar 100% y definitivamente para siempre una gastritis. Y cuanto más gastritis exista, más severa o más prolongada, más facilidad, más riesgo de padecer del cáncer de estómago. Alimentarnos fuera del horario, ya hemos dicho. No ir sin desayuno. No almorzar muy tarde. Los irritantes gástricos, aquellos condimentos químicos que en nuestros alimentos estamos ingresándolos y en gran proporción. A veces los restaurantes ya se va perdiendo y por favor eso no debería suceder. Se van perdiendo las formas adecuadas de poder proporcionar una alimentación saludable, sin muchos químicos, sin muchos condimentos, quizás algo, pues, pero no en exceso, porque todo eso va a producir gastritis, irritantes gástricos, las medicinas, ya hemos dicho, las pastillas sobre todo, el alcohol, el licor. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso indiscriminado de pastillas y también del cigarrillo, pues el licor, el cigarro. Ahora acerca del Helicobacter pylori, que lo he puesto al final. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori lo encontramos en el 90% de personas en el Perú. 90% de personas en el Perú, no digo a personas que sufren de gastritis, de personas en general. Y que dentro de este 90% de personas, muchas, un gran porcentaje no sufren de gastritis, no tienen gastritis, sin embargo tienen el Helicobacter pylori. Recordemos entonces, el 90% de la población del Perú, y en algunas partes del Perú, el 95% de personas en el Perú tienen el Helicobacter positivo. Se hacen un análisis buscando el Helicobacter y el Helicobacter sale positivo. Sin embargo, la persona no sufre, no tiene nada. Le hacemos una ecografía, le hacemos una endoscopía buscando orígenes de enfermedades y encontramos no hay gastritis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? El Helicobacter pylori para la generación de la gastritis fue exageradamente propuesta como la causa. Se vinculó porque se encontró esta bacteria que es una bacteria, es un bacilo por su forma alargada, es un bacilo gram negativo, una bacteria de este tipo, que tiene la capacidad de vivir en la mucosa gástrica y en la primera porción del duodeno y hasta la segunda de repente. Tiene la capacidad de poder sobrevivir a este medio ácido, puede vivir. Y entonces se puede pensar que por la ureasa que contiene, tiene capacidad de resistir el ácido. Pero además, por las citoquinas que produce esta bacteria, en condiciones favorables de mucho ácido, comienza a lesionar la pared del estómago, comienza a lesionar la mucosa gástrica, y esto lo hace en ciertas condiciones, por ejemplo, de mucha acidez. Ahí se vuelve agresivo, comienza a generar su inflamación, comienza a generar la gastritis. Pero en muchas personas que tienen el Helicobacter, permanece porque este Helicobacter es parte de la flora
bacteriana normal. Es parte de la flora bacteriana normal. Esto ya se ha estudiado al cansancio. Cuando se descubre el Helicobacter pylori por dos médicos científicos australianos en 1979, ya pasaron más de 30 años de estudios de este Helicobacter, se pensó al inicio que este es el responsable de la gastritis. La gastritis entonces debería ser considerada una enfermedad infecciosa. Y entró en boga una serie de medicamentos y nos dedicamos a dar medicamentos para la gastritis pensando que también era una enfermedad infecciosa. Pero posteriormente ya estudios ya más avanzados y en más escala, en mayor escala, se llegó a la conclusión de que la gastritis es una enfermedad de origen multifactorial y que tiene que ser tratado también en forma multifactorial, no solo por la presencia de un Helicobacter pylori, porque existen personas con Helicobacter pylori en las cuales nunca le produce una gastritis y son Helicobacter pylori positivos en un análisis de sangre. Entonces, se tiene que tomar con mucha precaución la presencia del Helicobacter. El protocolo ahora se está tendiendo a que en primer lugar se ataquen, se controlen los otros factores que provocan gastritis. Y para las personas que a pesar de ello, más los antiácidos y los IVP, que son los tratamientos que después vamos a verlos, si es que en esta primera etapa no se controló adecuadamente y en forma sostenida, no se controló a la gastritis, tenemos que hacer análisis sí ya de el Helicobacter pylori, si es positivo y habíamos fracasado con el otro tratamiento, solamente multifactorial sí, pero atacando el estrés, las preocupaciones, el comer a sus horas, ahora sí ya se está respetando los medicamentos, etcétera, no hay irritantes gástricos, entonces a pesar de eso, ya introducir los tres medicamentos antibióticos que se usan para el control, para la erradicación, para eliminar estos Helicobacter. Pero antes tenemos que saber de que es parte de la flora bacteriana normal y que de hecho se ha demostrado que elementos realmente patógenos como son las salmonelas, las shigella, que son bacterias patógenos, enteramente patógenos y que producen diarrea, estas bacterias patógenas que producen diarrea han demostrado que estos Helicobacter pylori contribuyen para su eliminación. Entonces es parte de nuestras defensas. Es la flora bacteriana normal que se encuentra en el estómago. Entonces, cuidado con erradicarlos indiscriminadamente, no es correcto. ¿Cómo aparece en nuestro organismo este Helicobacter pylori? Se transmite por la secreción salival. Es decir, en los besos, sobre todo aquellos besos muy románticos, muy apasionados, por la secreción, sí, por la secreción, se transmite el Helicobacter pylori por la secreción salival, por los besos, boca a boca, por supuesto. También se contagia se ingresa al organismo. Estos Helicobacter pylori por tomar agua directamente del caño, porque ahí con la calidad que tenemos del agua, y existe un proyecto de agua y desagüe que se está ejecutando en forma totalmente mafiosa por parte licitado por el gobierno regional, y donde esperamos que las autoridades, que la población, que las organizaciones sociales se unan para poder reclamar que se haga un buen trabajo sobre esto y no el negociado mafioso que está realizando la empresa ejecutora y la empresa supervisora, con la anuencia de nuestro señor alcalde provincial y con la anuencia del director de la EPS, Selva Central, que representa Satipo y que realmente
existe el silencio cómplice y que debe ser conocido esto, porque no es justo de que las autoridades, el director que tiene que velar por los intereses, porque para eso gana su plata, velar por los intereses del agua, de la calidad del agua y de la ejecución adecuada de este proyecto, porque es la empresa supervisora, la EPS Selva Central, se esté haciendo el despilfarro económico que tan solo se ha avanzado un 5 a 7% en el avance físico. Sin embargo, ya se ha desembolsado de los 42 millones, ya se ha desembolsado alrededor del 37% de los 42 millones, casi 15 millones ya se han desembolsado y sin hacer demasiado trabajo. Y se ha denunciado a la Contraloría y como siempre, pues, las instituciones supervisoras no funcionan. El Frente Satipeño tiene que seguir bregando por ello y nuestra felicitación para este frente. Entonces necesitamos agua de calidad, porque ahí la contaminación del agua significa no solamente que nos vamos a contagiar de estos Helicobacter pylori, sino también de infecciones intestinales, productos de la salmonela, de las shigella, de bacterias, de hongos que portan y de parásitos intestinales. De ahí contraemos pues la tifoidea, contraemos la hepatitis viral A, la tifoidea, las infecciones intestinales, etcétera. Y esto no es justo. La provisión del agua es vida, es preservar la calidad de la salud de la población, es vida para la población y es uno de los servicios más, es un derecho inherentes de la persona humana. Y esto no puede ser posible. Unos cuantos almorzándose más del 60% del presupuesto público que se queda en los ministerios, en el congresista, con solamente el 5%, sin mover un solo dedo. Palabras de estos mafiosos en los Mamani videos o Kenji videos. Es necesario agua de calidad, agua de calidad. En otros países es agua totalmente potable. No solamente hablo de Estados Unidos, de países de Europa. En muchos países como Colombia, como República Dominicana, como Brasil, en las cuales el agua es potable y tienen letreritos en los caños, en los grifos, que dicen de que se puede ingerir con toda tranquilidad, con el certificado de garantía que está en el caño de estos servicios de los baños y también de la cocina, de los hoteles y de todos los domicilios en estos países. Igual cuando no lavamos bien las frutas y las verduras, que sabemos que las consumimos pues sin la adecuada cocción, lógicamente se ingieren frescas, pero que tenemos que lavarlos adecuadamente. Lavarnos las manos antes de comer, antes de preparar los alimentos. No comer con las manos sucias. Y también comer alimentos preparados con adecuada higiene. Entonces, este es el Helicobacter pylori. Así se ve, no en cualquier microscopio, sino en el microscopio electrónico vemos la forma y las prolongaciones que tiene esta bacteria. Es una bacteria que es un bacilo gram negativo. Es el tipo de bacteria, y que para erradicarlo esto no es fácil. Se necesitan de 2 a 3 antibióticos, alrededor de 9 pastillas al día para poder, y por 15 días, alrededor de 15 días para poder erradicar este Helicobacter pylori. Se hace necesario cuando los otros factores han fracasado, juntamente con el tratamiento para la gastritis. Es necesario, sí, realizar todo el esfuerzo de tratarlo en una forma integral y no solamente tiene Helicobacter positivo, ya es lo único y le damos tratamiento solamente para eso y nos olvidamos de los otros factores causantes de la gastritis. Muy importante. Los síntomas de la gastritis
es dolor o ardor abdominal alto en la zona de la boca del estómago, lo que se llama, entre comillas, boca del estómago, en la zona del epigastrio, para hablarlo médicamente, o sea, en la parte del centro y la parte más superior del abdomen. Gases, puede haber gases intestinales, puede haber distensión abdominal, se hincha, siento hinchado en la parte alta del estómago, gases intestinales, las vinagreras, la acidez, la boca amarga, que muchas veces le echamos la culpa. Es el hígado, estoy mal del hígado, quiero una ecografía para ver cómo está el hígado, la vesícula. Y muchas veces creemos que es una enfermedad hepática cuando el problema es más bien una gastritis. Entonces esas vinagreras, esa acidez que sale del epigastrio y que llega a veces hasta la garganta, hasta la boca, esa acidez muchas veces no se debe a enfermedades hepáticas, sino a enfermedades como la gastritis. Boca amarga igualmente. Existe pérdida del apetito. La persona comienza su alimentación con un buen apetito, pero con poco alimento, con unas solas cuantas cucharas, con un poquito de alimento, ya se llena. Entonces a esto se llama saciedad precoz. Con poco alimento se llena la persona, no le permite seguir comiendo. Entonces hay que pensar mucho en la gastritis y cuidado también, es un síntoma muy frecuente del cáncer de estómago, mucho cuidado. Las complicaciones justamente son pérdida de peso, lógicamente la persona no se puede alimentar bien y esto conlleva muy fácilmente a pensar que puede generarse una anemia. Puede existir sangrado gástrico, que a veces no es un sangrado macroscópico bastante abundante, sino son pequeñas hemorragias que no es perceptivo por nuestros sentidos, por nuestra vista, sino en un análisis especial que es el T-Venom, que nos permite identificar si existe sangrado en la deposición. Cuando ya existe un sangrado bastante severo, abundante, entonces podemos ver lo que se llama la melena, es decir, la deposición negra, o a veces con algo de sangre roja. Entonces, cáncer de estómago. Cáncer de estómago es una de las principales complicaciones de la gastritis y ya hemos dicho que no existe cáncer de estómago que no haya iniciado como gastritis. Todas las gastritis comienzan como todo el cáncer, todos los tipos de cáncer, todos los casos de cáncer. Todo cáncer comienza como una gastritis, hay que tener mucho cuidado. Es decir, la gastritis significa la puerta de entrada para que en cualquier momento comience un cáncer de estómago. Todo cáncer comienza como una gastritis. Entonces, acá vemos la presencia de una herida que se va malignizando y va comenzando a formar un tumor agresivo que se disemina, que se infiltra y que provoca la expansión rápida en el estómago, y cuando es pequeño solamente se extirpa mediante una endoscopía. Ni siquiera se tiene que extirpar todo el estómago, sino basta solamente la parte afectada. Acá también vemos cómo este es el estómago y hay esta capa del estómago que tiene que ser delgada y bien homogénea, ya tiene algunos infiltrados neoplásicos, engrosamientos focalizados, que nos hace ver de que tiene que realizarse la extirpación, en este caso ya de todo el estómago. Entonces, nos están preguntando, muchas gracias por las personas que se están sumando, que se están conectando y están haciendo algunas preguntas relacionadas, por ejemplo, con el tratamiento, y para poder resumirlo justamente, gracias por la pregunta. En cuanto al tratamiento, el tratamiento tiene que abordarse en forma integral. No existe una medicina, una sola o varias medicinas que eso resuelve totalmente la gastritis. El tratamiento, como las causas, es multifactorial, existen muchas causas, existen varios tipos de factores que provocan la gastritis. El tratamiento tiene que también ser multifactorial, es decir, vamos a utilizar medicina sí, pero que además
Esto implica la necesidad de no solamente de antiácidos, de inhibidores de la bomba de protones, sino de antiácidos también en forma de vía oral, por pastillas o por jarabes, sino que además también estos inhibidores de la acidez gástrica, que es lo que produce la lesión, son medicamentos que son conocidos como inhibidores de la bomba de protones, que disminuye la acidez del jugo gástrico. Entonces, no solamente eso, sino que además tenemos que obligatoriamente, acá no podemos fracasar, no vamos a fracasar si es que tratamos en forma integral, no solamente con medicinas, de repente con pastillas, IBP, inhibidores de la bomba de protones, sino que además tenemos que controlar el estrés, las preocupaciones, el enojo, y de eso también, en la prevención, tenemos que evitar esto. La alimentación fuera del horario, ir a estudiar o a trabajar con desayuno, no se puede ir con desayuno, lógicamente no vamos a poder tener un buen rendimiento y además vamos a estar perjudicando nuestra salud. Una de las enfermedades que provoca el irse a trabajar o a estudiar sin desayuno, una de ellas es la gastritis, la úlcera péptica, y con ello estas dos conducen hacia el cáncer de estómago. Entonces la alimentación fuera del horario, no almorzar muy tarde, que el trabajo, no importa pues, ¿cuál es la prioridad, el trabajo o la salud? Debe ser la salud. Hay que dedicarse al trabajo, sí, pero priorizando también el cuidado de nuestra salud. Los irritantes gástricos, condimentos, químicos, los alimentos que son irritantes del estómago, las medicinas, las pastillas, ya lo hemos visto, también el licor y el cigarro, que son tremendos perjuicios para la salud del estómago, generadoras de gastritis fácilmente. Y el Helicobacter pylori, que se puede hacer el análisis por sangre, aunque no detecta si es que es un helicobacter que está en nuestro cuerpo ahorita o ya está hace tiempo ya lo hemos pasado, ya nos hemos curado, entonces no es específico. También se hace a través del aliento, donde se capta, o también por la endoscopía. Entonces tenemos que aprender a cuidar nuestra salud, haciendo los respectivos análisis, haciendo nuestras respectivas ecografías, que es uno de los métodos diagnósticos que son no invasivos, que no producen incomodidad para la persona, no es no invasivo, le llamamos, a diferencia de la endoscopía, que ya es un método invasivo, nos introducimos al interior del estómago a través de la boca, que ya lo vamos a ver. La ecografía, en cambio, nos proporciona una serie de bondades para ver la salud del hígado, la detección temprana de enfermedades del hígado, de las vías biliares, de la vesícula, del estómago, del páncreas, del vaso, los riñones, de los órganos ginecológicos, útero, ovarios, trompas de falopio, etcétera, en las damas, en los varones la próstata, la vejiga, en ambos sexos los riñones, etcétera. Es indispensable que todos deberíamos pasar una vez al año, por lo menos, en otros países se hace cada 6 meses una ecografía. Forma parte del sistema de seguro que debe ser para todos los pobladores de una nación, y que el Seguro Integral de Salud debería hacerlo esto cada 6 meses, pero no se realiza. Pues esta es la endoscopía. Es un procedimiento, ya es invasivo, introducimos dentro del cuerpo un endoscopio, una sonda, desde la boca hasta la faringe, pasa por el esófago, llega al estómago y también hasta el duodeno, la primera porción del intestino. Y ahí vamos a poder ver cómo está la parte interna de la mucosa gástrica, del esófago, del duodeno. Y así como acá, en esta imagen, vemos cómo está. Acá, a partir de esta parte, ya está comenzando por las rugosidades, vean ustedes, las rugosidades del intestino, y acá existe una lesión, que con una biopsia pequeñita, de la tercera parte de un arrocito, de un grano de arrocito, la tercera parte, eso es lo que extraemos, 2 a 3 milímetros para poderlo estudiar.
y poder determinar es cáncer o no es cáncer. Y esto, la endoscopia es obligatoria cuando sospechamos en una ecografía, por ejemplo, o con algunos otros medios, o por los síntomas, diagnóstico clínico, sospechamos de un cáncer. Y esta es la forma como la persona es sometida a la endoscopía, con una sedación, no es anestesia general, sino con una sedación sencilla, en que la persona se relaja un poco para que permita introducir la sonda endoscópica por la boca, la faringe, el esófago, llega hasta el estómago y el médico puede visualizarlo a través de esta pantalla. Muy bien, entonces, en la prevención, evitar la presencia del Helicobacter, por lo menos en gran cantidad en nuestro estómago, tratando de incidir en aquellas normas higiénico-dietéticas. La higiene para la alimentación, para la preparación de los alimentos, lavarse las manos frecuentemente, el no ingerir el agua directamente del caño, porque es totalmente insalubre. Y además el lavado prolijo de las verduras, de las frutas, no comer nuestros alimentos con las manos sucias y comer alimentos pues saludables y que realmente estén bien preparados y higiénicos, sanitariamente. Evitar los alimentos chatarra con exceso de irritantes gástricos, el licor, el tabaco. Ya hemos visto los tremendos perjuicios en varias partes de nuestro cuerpo, producto del tabaco, de fumar muchos cigarros, el exceso de licor, las grandes festines, pues, sobre todo de nuestros políticos, y que, bueno, ellos que tengan, pues, gastritis. Vida saludable, la vida saludable que es muy importante, evitar el estrés, lavarnos frecuentemente las manos, el deporte, la alimentación saludable, balanceada, no abundante, pero sí saludable, teniendo los nutrientes adecuados. Es increíble que el Poder Judicial, nosotros sabíamos, todos los peruanos sabíamos que existen malos magistrados, que nos producen gastritis, fue por la cólera que nos da, cómo desprestigia a nuestra nación. Nuestra clase política nos ha traicionado, nuestro Poder Judicial nos ha traicionado, porque hemos sabido de que existen algunos malos magistrados, pero la realidad nos ha hecho ver, gracias a IDL, al Instituto de Defensa Legal, periodistas valientes, jueces, algunos jueces también, y fiscales valientes que han permitido de que podamos enterarnos de que no han sido algunos magistrados, altos magistrados, sino muchos altos magistrados que han hecho un tremendo perjuicio a nuestra nación, que está desprestigiada, porque la calidad del Poder Judicial representa la calidad de una nación. Nunca se debió permitir que el sistema judicial llegue a niveles escandalosos, a niveles de tan grave corrupción, negociando con dinero sucio sentencias judiciales, negociando los nombramientos y fiscales a nivel nacional, negociando estos nombramientos a través del CNM, del Consejo Nacional de la Magistratura, que justamente tiene la función de evaluar y de nombrar jueces y fiscales, negociando por dinero para declarar inocentes a violadores, a criminales, a bandas criminales, a bandas de narcotraficantes, que ya nos estamos enterando a través de los audios de los valientes periodistas de IDL. A ellos no les ha interesado en lo más mínimo la justicia ni los principios rectores del derecho, que es la necesidad de perseguir y de defender la justicia social. Esto nunca debió permitirse, y esto no se debe permitir.
llegamos a un punto de quiebre en el cual todos los peruanos, todo esto se va a arreglar cuando todos los peruanos nos unamos. Evitemos la diferencia que nos separa y busquemos los vínculos que nos unen, porque esta es una tarea en la cual todos estamos inmersos. Porque el sistema judicial representa la legalidad, el Estado de Derecho, el respeto al Estado de Derecho. Representa la defensa de la legalidad, representa el espíritu y el sustento de la democracia y el Estado de Derecho, la honorabilidad de la administración de justicia de una nación. Y lamentablemente muchos altos magistrados, felizmente no todos, pero muchos altos magistrados han estado realizando este perjuicio a la nación, no solamente de las sentencias, no solamente de los mafiosos nombramientos de jueces y fiscales. Esta calaña de cínicos y sinvergüenzas todavía, de altos magistrados, han hecho un daño, un perjuicio de un daño invalorable a toda nuestra nación. Hay un desprestigio de nuestro país, desprestigio por supuesto del sistema judicial y también del Congreso de la República. Y los partidos políticos que lideran los anteriores presidentes de la República, los expresidentes de la República, han sido manejados tal cual, bandas criminales cuyo único fin ha sido el de llegar al poder para saquear al Estado, para robar al Estado, para robar los recursos que debió haber llegado a la población beneficiaria de los servicios públicos adecuados. Por eso tenemos colegios, hospitales, centros de salud colapsados, sistema integral de salud colapsado, un poder judicial en crisis, en grave crisis moral. Qué calidad, qué calaña de estos altos magistrados del Poder Judicial, de la Fiscalía. Señor Pedro Charravi, renuncie por dignidad. Usted no puede seguir adelante en una institución, en la Fiscalía que tiene que dar muestras honorables de la persecución y sanción del delito. Se necesita de jueces, de altos magistrados, de en los más altos cargos que sean honorables. Y esto es perjudicar al Estado de Derecho, perjudicar el nivel del Poder Judicial, del sistema judicial. Y estos expresidentes de la República, Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Nadine Heredia, que los dos han sido presidentes, entre comillas. La señora K, la primera fuerza política de la corrupción, sí, pero la primera fuerza, pero de la corrupción. Joaquín Ramírez, pues de la mano con Joaquín Ramírez, con graves denuncias de lavado de activos y de narcotráfico. Eso son estas bandas criminales que perjudican, que no permiten el desarrollo de la nación, que producen un grave perjuicio a la nación, de la imagen, de la ética, han degenerado la ética y la moral de la nación. Y estos expresidentes de la República y sus partidos políticos que viven de ellos, nunca más deben llegar a ocupar nunca más absolutamente ningún cargo público. Han hecho un tremendo perjuicio a la nación. Y si les gusta mucho la plata, pues que aprendan a trabajar por primera vez honradamente, como lo hacen, como lo hacemos la inmensa mayoría de peruanos. Trabajar honradamente. ¿Les gusta la plata? Comiencen a trabajar, señores expresidente de la República y toda nuestra clase política y todo nuestro Congreso y los mafiosos, jueces y fiscales.
Si les gusta la plata, deben de aprender por primera vez a trabajar honradamente como la inmensa mayoría de peruanos. Óscar Novoa, médico de profesión, segunda carrera profesional de Derecho, les agradece su sintonía. Panorama Médico, domingo 7 de la mañana. Muchas gracias por su sintonía.